Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Estaremos nuevamente compartiendo en nuestra epístola de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses estaremos estudiando los versículos 13 al 18. En nuestro estudio anterior también contemplamos estos versículos y vimos cómo Dios nos narra en este pasaje ese momento maravilloso en el que Cristo vendrá por aquellos que han puesto su fe en Él, es decir, vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Nos narra el regreso del esposo por la esposa, Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa. Pero hoy vamos a ver otro aspecto de lo mismo que estuvimos estudiando, es decir, los mismos versículos que no terminamos de contemplar en nuestro último estudio, y es cuál debe ser la actitud del creyente, cómo debemos vivir nosotros como creyentes, contemplando el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varios versículos, cómo Dios nos indica en su palabra cuál debe ser la actitud de nosotros los creyentes, esperando el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. En nuestro próximo estudio también estaremos hablando del tema de la venida de Cristo por su iglesia, pero también veremos la diferencia entre el día de Jehová, es decir, ese momento del regreso de Cristo, establecer su reino, y lo que estamos viendo en este pasaje, que es la venida de Cristo por su iglesia. Así es que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento, pero debemos entender que no estamos hablando de una segunda y una tercera venida. Es la segunda venida de Cristo. Es solamente que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de que nosotros seremos unidos con Él, y luego, después de ese periodo que contemplaremos en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, pues Cristo regresará y nosotros vendremos con Él. Así es que vamos a estudiar hoy cuál debe ser esa actitud del creyente mientras espera el regreso de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra y pedimos tu dirección, pedimos tu gracia para que seas tú quien nos guía, nos instruye, nos alienta y a través de tu palabra nos muestra el camino que tú anhelas para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces, les decía, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje. Vamos a leerlo y después vamos a comentar cuál debe ser la expectativa o la manera de esperar que el creyente debe tener. Primero recordemos, el versículo 13 nos decía: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Debemos entender entonces que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de aquel que está en Cristo a aquel que no está en Cristo. Este pasaje nos da ese contraste y nos dice que aquellos que no están en Cristo, como los otros, esos son los otros, aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, que no confían en Jesucristo como su Señor y Salvador, nos dice no tienen esperanza. Este pasaje, lo platicábamos, fue puesto en esta epístola porque Dios guió al apóstol Pablo a alentar a los creyentes, aquellos creyentes que estaban viviendo en temor por la separación que había entre ellos y sus seres amados que habían muerto. Ellos pensaban que la venida de Cristo, establecer su reino, sería solamente con aquellos que estaban sobre la tierra en ese momento, y de alguna forma habían entendido o habían mal entendido que entonces los que habían muerto, a pesar de haber muerto en Cristo, se perderían de ese maravilloso momento en el que Cristo vendría. Y la explicación entonces es muy clara. El apóstol Pablo les dice, como lo leímos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra dormir lo hablamos, habla de la muerte física. El cuerpo es el que duerme, el espíritu va a la presencia de Dios, como lo vimos en nuestro estudio anterior. Hoy entonces vemos que el apóstol Pablo les dice: ustedes no teman, porque ustedes sí tienen esperanza. Y debemos entenderlo de una forma maravillosa. Sin Cristo no hay esperanza. ¿Qué espera aquel que parte de este mundo sin Cristo? ¿Qué espera aquel que enfrenta la muerte sin Cristo? Pues quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 26 y 27. Este pasaje nos habla de aquellos que rechazan la fe en Jesucristo, es decir, que en algún momento la llegan a escuchar,
pero que definitivamente no la apropian, la rechazan. Se los voy a leer. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 nos dice lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta palabra es epignosis y habla de contemplar el entendimiento de la obra de Cristo. Sin embargo, no implica su aceptación. Es decir, este pasaje indica un rechazo consciente al Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice el 26, que dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo se ofreció a sí mismo para rescatarnos de la consecuencia de nuestros pecados. Pero si hoy la persona le rechaza a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más que la persona pueda hacer. No hay más que Dios vaya a hacer, porque el sacrificio por nuestros pecados ya fue ofrecido. Si la persona le rechaza, dice el versículo 27, que a lo que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso es que debemos entenderlo. Fuera de Cristo, sin Cristo, no hay esperanza. No hay esperanza para aquel que parte sin Cristo. Pero, ¿qué pasa en Cristo? Es algo completamente distinto y es maravilloso. Por eso es que termina el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versículo 18, diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque en Cristo hay esperanza, una esperanza maravillosa. Y quisiera que leyéramos algunos versículos, empezando por Tito, capítulo 2 de Tito, versículos 13 y 14, en donde Dios nos enseña lo siguiente. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14 dicen: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo nos dice, nos habla de aguardando, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada, una esperanza maravillosa. Cristo un día va a regresar por su pueblo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Lo vimos anteriormente en 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, si es que estamos vivos, dice, seremos transformados. 1 Corintios, capítulo 15, como lo leímos antes, también en los versículos 53 en adelante, nos dice: en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Bueno, lo que leemos entonces en 1 Tesalonicenses 4 es eso. Lo que tenemos en Tito es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es que lo que nosotros debemos entender es que en Cristo sí hay esperanza, es una esperanza maravillosa. Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando. Es un contraste, que el que parte sin Cristo no tiene esperanza. Por eso es que es tan importante que nosotros contemplemos pasajes como estos, para que Dios pueda poner en nuestros corazones por medio de su Espíritu esa urgencia de llevar el mensaje de salvación, de compartir la salvación por medio de Cristo, y que otros puedan llegar a tener esa esperanza que Cristo ha puesto en nuestros corazones a través de su gracia, de la fe en Él. Si regresamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 14 decía: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, esta es la base del Evangelio de Cristo. Eso quiere decir que todo aquel que se considera o que se llama a sí mismo cristiano debe entender esto. Y si alguien no cree en la muerte y resurrección de Cristo, pues simplemente no tiene nada que hacer identificándose como cristiano. Esa es la base del Evangelio. Es el Evangelio realmente. 1 Corintios 15, 3 y 4 nos enseña esto. Bueno, lo que él dice entonces es que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La esperanza entonces es maravillosa. Es una esperanza de reunión, ¿saben? Una reunión maravillosa con todos aquellos que murieron en Cristo, que pusieron su fe en Jesucristo y luego partieron a la eternidad, es decir, padecieron la muerte física, y entonces fueron a la presencia de Dios. Un día nos reuniremos con Él. Realmente esto es algo hermoso, algo maravilloso, porque todos aquellos que amamos y murieron con Cristo, un día estaremos juntos nuevamente. ¿Saben? No hay esperanza más grande que esta.
Aun cuando nosotros contemplamos nuestra relación, por ejemplo, en el matrimonio, qué hermoso poder saber que un día juntos podremos glorificar al Señor estando siempre con Él. No habrá una separación, no la habrá eternamente, más bien habrá una reunión maravillosa en un destino maravilloso, porque es parte de lo que este pasaje nos enseña. Como nos dice, traerá a los que durmieron con Él, y fíjense lo que Dios nos enseña. En Juan capítulo 14 nos habla de aquello que nosotros tenemos a través de esta promesa del Señor. Juan capítulo 14, en los evangelios nosotros no encontramos, en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, no encontramos una referencia clara al arrebatamiento, ¿sí?, o al rapto de la iglesia. Pero Juan capítulo 14 nos dice algo maravilloso. En ese momento, en esa enseñanza el aposento alto, la misma noche que el Señor fue arrestado, el Señor Jesús dijo lo siguiente, capítulo 14 de Juan, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que Él ha ido a hacer. Y eso implica entonces un regreso. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que el Señor Jesucristo prometió esto. Prometió venir por su pueblo, prometió venir por su iglesia. A eso me refiero, por su iglesia. Debemos siempre hacer esa diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Hay una diferencia clara en la Biblia en cuanto a las cosas que Dios ha prometido para cada uno de estos. Bueno, Él dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es maravilloso poder entender esto, poder entender que hay una esperanza maravillosa en Cristo, de que un día seremos llevados a su presencia, seremos tomados, no solamente el espíritu de aquellos que murieron, habrá una resurrección con un cuerpo transformado, como lo vimos también en nuestro estudio anterior. Así es que hay esperanza en Cristo. Y no podemos perderla de vista, porque esto entonces da realmente el clima o el tono, la calidad con la que nosotros debemos esperar al Señor Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5 también nos dicen lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y fíjense lo que dice: para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que Él nos promete, la resurrección a través de lo que Dios hizo en Cristo. El versículo 4 nos dice, ¿a dónde vamos? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Como lo leímos en Juan 14, Él ha ido a preparar ese lugar. Así es que es maravilloso poder comprender esto, poder entender que en Cristo hay esperanza, no solamente para aquellos que estamos vivos hoy, sino también para aquellos que han partido en Cristo. Un día habrá una reunión maravillosa de los hijos de Dios, cuando nosotros podamos entonces encontrarnos con aquellos que partieron antes de nosotros. Ese es el plan de Dios, nosotros debemos entenderlo así. Hay una esperanza maravillosa en Cristo. Ahora, Cristo mismo descenderá del cielo. Eso nos dice el pasaje, regresando a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, nosotros leemos lo siguiente en los versículos 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora, aquí quisiera yo hacerles ver algo. El Señor mismo dice que descenderá, el Señor mismo, Jesucristo mismo vendrá por nosotros. Esto es un contraste a su segunda venida estableciendo el reino, ¿sí? Porque cuando vemos que habla del establecimiento del reino de Cristo, Él envía a sus ángeles a apartar a los escogidos de aquellos que no pusieron su fe en Él. Aquí no, aquí Él mismo viene. Y viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Ahora, a veces pensamos que el ángel tocará la trompeta. Bueno, realmente la voz de Cristo es así. En el Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice que oyó una voz como de trompeta,
Y sabemos claramente por lo que Él nos dice en Apocalipsis capítulo 1, que era la voz de Jesucristo quien estaba detrás de Él. Así es que debemos entenderlo así. Cristo mismo vendrá y con su voz nos llamará. Será algo maravilloso, algo como sucedió en la tumba de Lázaro. Jesucristo llegando frente al sepulcro de Lázaro, llamándolo para que Lázaro se levantara y entonces pudiera llegar donde Cristo estaba, vivo, levantado de entre los muertos. Es un ejemplo de lo que Cristo un día hará con nosotros. Bueno, después de este tiempo, como lo veremos después, habrá un juicio sobre la tierra, ese juicio que derramará la ira de Dios sobre las naciones, aquello relacionado con la semana 70 del libro de Daniel, que está descrito en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19. Pero vamos al tema de nuestro estudio. A los que esperamos su regreso, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso? Aquí es donde yo quisiera compartir con ustedes varios versículos que Dios nos deja en el Nuevo Testamento acerca de cómo el creyente debe esperar el regreso de Cristo, porque es algo que debe afectar nuestras vidas, definitivamente que debe afectarlas. No podemos seguir viviendo igual si nosotros pensamos y entendemos y creemos firmemente que Cristo puede venir en cualquier momento. Es decir, Él podría venir hoy mismo, podría venir mañana, no sabemos cuándo. No podemos esperar realmente ver ciertas cosas para decir, ahora Cristo sí va a venir. Realmente no es así, porque debemos entender que las señales, o como el Señor Jesucristo lo llamó allá en Hechos capítulo 1, las sazones de los tiempos, o los tiempos, son cosas que están determinadas para el regreso de Cristo estableciendo su reino, ¿sí? Es una diferencia, vemos ahí una diferencia en que de alguna u otra forma podemos ver que Cristo nos muestra el camino distinto. Entonces vamos a leer varios versículos, cómo debemos nosotros esperar su regreso, cómo debemos hacerlo. Vamos a ir primero a Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37. Y vamos a leer acá solamente la idea, porque debemos diferenciar los pasajes. Dice acá, Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37, dice lo siguiente: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y el versículo 37 nos incluye a nosotros también, porque dice, y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esa es la manera en la que nosotros debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, velando. Esa es la idea. La idea de velar significa estar atentos, estar despiertos, a la expectativa de aquel que vendrá. Así es que es como nosotros debemos esperarle a Cristo, velando. Si nosotros permitimos que el mundo atrape nuestro corazón y nuble nuestra intimidad con Cristo, no podremos velar. Velar tiene la relación directa de vivir en comunión con Él, porque nadie puede velar si no está viviendo en intimidad con el Señor. De tal manera que el Señor nos llama a velar, pero hay algo que está ligado a esto completamente, a esta idea de velar. Y lo vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7 nos dice cómo debemos velar o qué está ligado a esa espera velando. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. De eso se trata. Velar en oración, velar esperando al Señor, buscando esa intimidad con Él, en oración. Es la manera en la que Dios nos llama a velar. Pero es algo bien importante también comprender cómo debemos velar. Como lo vemos acá en 1 de Pedro, debemos velar en oración. Sin duda que debemos velar participando de su palabra, es decir, escudriñando las Escrituras, creciendo en el conocimiento de Dios, buscando que Cristo realmente sacie nuestro corazón, viendo el rostro de Cristo, podríamos decirlo. Esa es la manera de velar. Pero nosotros podríamos estar velando juicio, pero no debemos hacerlo. Podríamos estar velando tribulación, pero no debemos hacerlo. Es decir,
Me refiero, podríamos estar velando esperando que el juicio o la tribulación venga. Pero lo que Dios nos indica en su palabra es algo muy distinto. Lo que Dios nos indica en su palabra, como lo vimos en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, es a velar por una esperanza bienaventurada. Es decir, velar algo maravilloso, como lo vimos anteriormente también, como la esposa podría velar el momento en que su esposo llegue para tomarla. No sería algo de tristeza, no sería algo de temor, sería algo de gozo, de alegría, de júbilo, de saber que el esposo ha venido por su amada. Así es como nosotros debemos velar. Bueno, pero también hay otra indicación muy clara en la palabra de Dios de cómo el creyente debe esperar el regreso de Cristo. Y esto es algo bien sencillo, bien claramente expresado en la Biblia. Debemos esperar el regreso de Cristo viviendo como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiere decir que nuestro corazón no debe estar ligado a este mundo, no debe aferrarse a este mundo, ni a las cosas de este mundo, ni tampoco a nuestra realidad en las relaciones personales de este mundo, porque vamos hacia una patria celestial, en donde las cosas serán maravillosas, serán perfectas, en donde aún nuestros mismos cuerpos, después de la resurrección, serán transformados de una forma semejante a la de Cristo en su resurrección, quien no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Es algo maravilloso poderlo contemplar. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 20, y veremos cómo el Señor nos indica que debemos velar viviendo como extranjeros y peregrinos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice acá: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No podemos perder esa idea de la mente. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía, dice claramente, está en los cielos. Y de ahí esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Así es que nuestros ojos deben estar puestos allá, en esa patria celestial, vivir como extranjeros y peregrinos. Cuando nosotros vamos a algún lugar, quizá de paseo, quizá de viaje, quizá por trabajo, de alguna otra forma nos trasladamos a una ciudad que no es la nuestra, o a un país que no es el nuestro, o simplemente a algún lugar que no es nuestro hogar. Tendría sentido si nosotros sabemos que estaremos quizá por un día, 2 días, 3 días, quizá una semana, quizá un mes. Si sabemos que vamos a estar por cierto tiempo en ese lugar, ¿tendría sentido que nosotros asentemos nuestra vida en ese lugar? Pues no tendría sentido, porque estamos de paso. Es la misma idea que Dios quiere que nosotros tengamos. Esperemos a Cristo como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiere decir que entendamos que este no es el destino final, que estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es algo que por fe nosotros podemos apropiar. A través de la intimidad con Cristo, Él puede poner esto con toda claridad en nuestros corazones como un fruto de la fe. Si vamos a Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, y leemos acá los versículos 13 al 16, fíjense cómo nos menciona, son características de una vida de fe. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Así es como nosotros debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no solamente velando en oración, es decir, en intimidad con Él, velando, viendo su rostro, buscando el rostro de Cristo, sino que esto debe afectar nuestras vidas para vivir como extranjeros y peregrinos, sin aferrarnos a las cosas de este mundo, sin aferrarnos a las relaciones de este mundo, sino que realmente poniendo nuestros ojos en Cristo. Ahí el Señor podrá sostener nuestros corazones. Hay otra indicación, nosotros encontramos en la palabra de Dios, otra indicación de cómo el creyente debe esperar el regreso de Cristo. Y esto es algo que definitivamente está relacionado con las anteriores.
Si nosotros velamos, es porque estamos viviendo en oración, en intimidad con Cristo por medio de su palabra. Si nosotros estamos viviendo en intimidad con Cristo por medio de la palabra, buscándole a través de la oración, definitivamente que Él irá poniendo ese sentir y ese fruto de la fe en Cristo en nuestras vidas vendrá. Nuestro corazón sabrá que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra y nos llevará a vivir en esa manera, de esa manera. Esto también puede producir algo en nosotros, amando el regreso de Cristo. Amar el regreso de Cristo, esa es la manera en la que nosotros también debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo, amando su regreso. ¿Qué quiere decir amando su regreso? A veces tenemos una idea equivocada. A veces el creyente, en medio de la prueba, de la tribulación, de la aflicción que vive, dice: Señor, ven pronto. Pero no porque quiere encontrarse con el Señor, sino porque quiere que el Señor le libre de la aflicción temporal que está viviendo. Esa es una manera equivocada, es decir, es una razón equivocada por la cual nosotros clamamos por el regreso de Cristo. Si nosotros anhelamos, si nosotros clamamos por el regreso de Cristo, debe ser porque efectivamente le amamos, de tal manera que, como un ser amado que está lejano a nosotros y nos vamos a encontrar con Él, nosotros entonces podemos anhelar ese momento. Hace varios años, bastantes años, me comprometí con mi esposa. Ella vivía en Ecuador, yo en Guatemala. Ese momento de la espera, saber el día que ella vendría, para entonces poder organizar todas las cosas para nuestro matrimonio y estar hasta que el Señor nos separe a través de la muerte junto a su lado. Era algo maravilloso. Ese es el tipo de espera, esperando a nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22, versículo 20. Al final de nuestras Biblias encontramos este versículo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas es el Señor Jesucristo. Así es como leemos en Apocalipsis capítulo 1, en la revelación de Jesucristo. Así es que dice, Jesucristo dice: ciertamente vengo en breve. Y fíjense lo que el apóstol escribe: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¡Qué anhelo más maravilloso! Sí, ven, Señor Jesús. Anhelo tu regreso, anhelo tu venida, anhelo encontrarme contigo. La razón, porque te amo, Señor. Eso es lo que Dios anhela. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, Dios nos menciona que incluso aquel que ama la venida de Cristo recibirá una corona. Es algo maravilloso, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo escribe: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que Dios anhela que nosotros amemos su venida. Quiere decir que anhelemos su venida con amor. Le amamos a Él, entonces anhelaremos encontrarnos con Él. Quizá pensemos esto es mucho más allá de lo que yo vivo o de lo que de alguna otra forma he experimentado en mi vida cristiana. Quizá lo sea, pero Dios anhela que pongamos nuestros ojos en esto. Él siempre quiere que sepamos hacia dónde quiere llevar nuestra comunión con Él. El propósito de Dios es que crezcamos, que maduremos, que le conozcamos más a Cristo, de tal manera que podamos amarle, que podamos deleitarnos en Él, que podamos experimentar ese gozo profundo de saber que un día estaremos con aquel que nos amó, que nos ama y nos seguirá amando. Así es que el creyente debe esperar el regreso de Cristo velando en oración, velando en intimidad con el Señor, viviendo como extranjero y peregrino sobre la tierra, amando su regreso. La necesidad es contemplar su regreso. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida puede cambiar. Si nosotros entendemos lo que acabamos de compartir, la manera en que debemos esperar, debemos entender que eso significa una vida transformada. Nuestra conducta debe ser modelada por aquel que estamos esperando, para poder correr gozosos a sus brazos. Así es que la necesidad es esa, contemplar su regreso pronto. ¿Para qué? Para que nuestra conducta se ajuste a lo que nosotros anhelamos en Cristo. Dicho de otra manera, aquel que entiende que pronto Cristo volverá, sin duda, buscará al Señor de tal forma que su conducta cambie en amor hacia Cristo.
Y esto le llevará a vivir, como también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Primero, vivir en luz. Necesitados de Cristo, ¿sí? Y revestidos de Cristo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 13 y leemos los versículos 11 al 14 de Romanos 13, nosotros encontramos esta referencia. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14 nos dice lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Habla de la redención de nuestro cuerpo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense cómo dice. Habla de una conversión verdadera, de una transformación en nuestro carácter, en nuestra conducta, abandonando las tinieblas y tomando las armas de la luz. Andemos como de día, dice el versículo 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjense qué tremendo esto, porque es lo que hemos visto en la epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 1 de Tesalonicenses lo leíamos. Ellos estaban esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la esperanza que ellos tenían. Esa esperanza que ellos albergaban les había llevado a convertirse de los ídolos a Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo para servir al Dios vivo y verdadero. Tenían esa esperanza de que Cristo un día volvería y esto había moldeado sus vidas. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses también vimos cómo había un fruto. El apóstol Pablo habla de ese fruto, esa corona, ese gozo. Eran aquellos creyentes. Esto habla de vivir no perezosos, no dormidos, sino más bien hablando de Cristo, llevando el mensaje. El regreso de Cristo también modelaba esto en ellos. Y en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses también vimos cómo el amor debía crecer más y más, abundar más y más contemplando la venida de Cristo por su iglesia. Es como lo vemos aquí en Romanos 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es que debemos entenderlo. El vivir contemplando el regreso de Cristo es un motor que puede mover nuestras vidas a vivir revestidos de Cristo, esperando su regreso en amor, velando, orando y, como lo vemos acá, viviendo en luz, desechando las tinieblas y apropiando la luz de Cristo. Por supuesto, no hay otra manera que de vivir en la luz que seguirle a Cristo. Así lo dijo él en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el plan del Señor, que nosotros sigamos a Cristo, que vivamos revestidos de Cristo y a través de esto podamos vivir con gozo su regreso. Pero no solamente esto. Hay otro pasaje que nos habla de cómo el creyente debe modelar su conducta esperando el regreso de Cristo, o más bien, cómo contemplar el pronto regreso de Cristo puede modelar la conducta del creyente. Vamos a ir a Santiago capítulo 5 y vamos a leer en este pasaje los versículos 8 y 9. Santiago capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Fíjense lo que dice. A veces no entendemos. Santiago es una epístola sumamente práctica. Yo la compararía con los proverbios, ¿sí? Los proverbios del Nuevo Testamento, la epístola a Santiago. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. El creyente que espera el regreso de Cristo, como lo dice acá, porque la venida del Señor se acerca, el creyente que vive esperando el regreso de Cristo, debe entender esa necesidad de revestirse de Cristo, de vivir velando en oración, en la palabra, de vivir como un extranjero y peregrino, amando el regreso de Cristo, entendiendo que el fruto del Espíritu es lo que el Señor anhela. Paciencia, firmeza, no quejándonos, con contentamiento. Porque un día el Señor vendrá y todo será transformado. Seremos nosotros mismos transformados. Así es que vivir esperando el regreso de Cristo debe mover nuestros corazones a vivir para Cristo, para que entonces podamos correr gozosos a sus brazos cuando el Señor regrese por su pueblo, por su iglesia. Pero también vamos de regreso a Tito, lo habíamos leído antes, vamos a volver a leer, en Tito capítulo 2. Vamos a leer acá
nuevamente los versículos que ya habíamos contemplado. En Tito capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 11. Fíjense cómo dice este pasaje. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjense lo que dice entonces. Primero debemos entender el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este punto es sumamente importante, porque quizá nosotros, que podemos ver a Cristo pronto en su regreso, entendemos de qué se trata, pero quizá alguno de ustedes que me escuchan no ha apropiado esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese es el primer paso. Cristo vendrá por aquellos que apropiaron la gracia de Dios para salvación por medio de Cristo, a través de poner su confianza única y exclusivamente en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. El primer paso es este. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el camino. Jesús es el camino. Él lo dijo de una forma muy sencilla y muy clara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos hablando del regreso de Cristo por su iglesia. Para poder participar de Él, definitivamente que para poder esperar el regreso de Cristo con gozo, debemos estar claros y seguros de que hemos apropiado la gracia de Dios para salvación por medio de la fe en Jesucristo. Segundo, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos buscar esa vida que Cristo nos puede dar a través de la intimidad con Él. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la manera en la que Dios anhela que nosotros le esperemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. En otras palabras, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, siguiendo la voluntad del Señor. Por eso dice, justa, viviendo en este siglo, justa, sobria, justa y piadosamente. Solamente Cristo nos puede llevar a vivir así. Así es que, ¿cómo debemos esperar el regreso de Cristo? Primero que todo, no perdamos de vista, esa es nuestra esperanza. Hay esperanza para el que está en Cristo. Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando pensamos en el regreso de Cristo debería de ser gozo. Gozo de saber que la redención de nuestro cuerpo está cercana. Gozo de saber que habrá una gran reunión en un lugar maravilloso de todos aquellos que alguna vez pusieron su fe en Jesucristo. ¿Cuántos creyentes se levantarán y cuántos llegarán a la presencia del Señor? Y todos nos reuniremos ahí, en esa herencia eterna que el Señor fue a preparar para nosotros. Así es que gozo, lo primero que debe haber en nuestros corazones al contemplar el regreso de Cristo y pensar, ¿cómo debo esperarle? Debo esperarle con gozo, su promesa es maravillosa. Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así es que no debemos perturbarnos, más bien debemos esperarle con gozo. Hoy podemos caer en un error cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el tiempo del juicio. Podemos caer en ese error. Y no quiere decir esto que la iglesia no será afligida, no quiere decir esto que la iglesia no será perseguida. Lo empezó a hacer desde el momento de su formación, ahí en el día de Pentecostés, y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Es una indicación clara en la palabra de Dios. Conforme el regreso de Cristo por su iglesia venga, o se acerque, la persecución a la iglesia crecerá, la apostasía crecerá, cosa que ya de por sí está creciendo. Así es que no nos perdamos en esto. Pero eso no significa que el creyente debe estar buscando señales, que el creyente debe estar a la expectativa de cuándo vendrá el juicio, de cuándo se formarán las cosas que Dios describe en el tiempo del juicio, porque el creyente debe estar esperando a Cristo. No el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Por supuesto, si nosotros entendemos esto, día a día le esperaríamos a Cristo. ¿Por qué esperar ver cosas que nosotros ligamos directamente con las profecías bíblicas para poder entonces decir, ahora voy a vivir esperando el regreso de Cristo? No debe ser así. Los tesalonicenses esperaban el regreso de Cristo. El apóstol Pablo mismo contempla este pasaje como que él podría haber estado vivo para el regreso de Cristo. Es decir, desde el momento que nosotros venimos a Cristo, debemos estar esperando el regreso de Cristo y vivir de tal manera como que Cristo
viene hoy mismo. Ese es el llamado de Dios. Así es que, ¿cómo debemos entonces esperar su regreso? Debemos esperar su regreso con gozo. Debemos esperar su regreso velando, en oración, en la palabra. Debemos esperar su regreso viviendo como extranjeros y peregrinos. Debemos esperar a Cristo amando su regreso y permitir que todo esto vaya moldeando nuestro corazón, revestidos de Cristo, viviendo en luz, con paciencia, con firmeza, con contentamiento en nuestro corazón, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y más bien apropiando ese fruto del Señor que nos puede llevar a vivir en santidad. Ese es el camino. Esa es la manera en que el creyente debe esperar el regreso de Cristo. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Señor, te queremos agradecer porque tú nos recuerdas que pronto volverás por nosotros. Ayúdanos, mi Dios, al contemplar tu regreso, a vivir realmente buscando tu rostro, velando, buscándote en la palabra, en la oración, viviendo en intimidad contigo, Señor. Enséñanos a vivir como extranjeros y peregrinos, con amor en nuestros corazones por ti, para anhelar tu regreso, por amor a ti, Señor. Y moldea nuestras vidas en esa intimidad contigo. Llévanos a revestirnos de ti de tal forma que tu fruto se manifieste, Señor. Te agradecemos este tiempo, Padre, y te pedimos tu ayuda, tu dirección, para que todo lo que pongas en nuestro corazón seas tú quien lo lleva a cabo, Señor. Guíanos, te agradecemos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga.